no quiero dedicarme tanto a lo que hay ahora, sino quiero contar un par de falacias, entre varias que podría contar, porque me he metido a leer mucho de historia del Perú y he encontrado muchas mentiras. Pero hay dos falacias que se repiten, ¿no? Siempre. Y quisiera un poco en este programa, dado que estamos con todos estos, tanto laberinto, quiero tirarme un par de mitos que están en la cabeza de todos los peruanos. Uno es la bandera incaica. Nunca hubo bandera incaica. Los incas no tenían esa noción de Estado que tenían los europeos, no había ese símbolo patriótico nacional, que surge de Europa, bueno, acabada la Edad Media también, ¿no? No, en Europa no lo había antes, no había las enseñas de los señores feudales, etcétera, pero banderas propiamente dichas, podríamos decir que la francesa, ¿no? Con la Revolución, nace la idea de una bandera que simboliza el país, y los ingleses con la Union Jack, ¿no? Que son tres banderas, pero que es la contrapuesta, ¿no? Pero que es Irlanda, Escocia y el Reino Unido, los tres santos, San Jorge, San Andrés y San Patricio. Pero los incas, Marita Rotorowski lo explicó, ahí pongo la frase Marita Rotorowski lo explicó varias veces, nunca tuvieron bandera. La bandera la inventó Raúl Montesinos Espejo, que él era un periodista radial muy conocido en el Cusco. Desde los años 50 tenía Radio Tahuantín suyo, y se le ocurrió en 1973 presentar esta bandera incaica, esta supuesta bandera incaica en base a algunos dibujos, algunos queros que él había visto por ahí. Dijo que los incas tenían una bandera. Cervesur había hecho en esos días, en esa época todavía existía Cervesur había hecho, que hacía la arequipeña y la cusqueña, esas cervezas, había hecho unos concursos y financió esta bandera con 500 soles de la época. Hicieron esta bandera, entonces la gente en el Cusco se creyó, y en el Perú se creyó que había una bandera incaica. Después vino Gilberto Muñiz Caparó, que fue alcalde del Cusco, y en el año 78 don Gilberto se le ocurrió declarar la bandera del Cusco como algo oficial, ¿no? Y luego tenemos también la huifala. La huifala es esta bandera de cuadraditos. Eso no es cusqueño, eso viene del altiplano boliviano, eso es Aymará. La huifala, ahí la ven también en pantalla, ven la bandera incaica, la supuesta bandera incaica nunca existió. La huifala también es otro invento, pero vino del lado Aymará. Nunca hubo una bandera del imperio incaico. Esa es una mentira tremenda, la gente se la cree, y bueno, ahí está dando vueltas. Y encima se confunde con la bandera gay, que también surge en la década de los 70, ¿no? Otra historia que hay en el Perú que tampoco es verdad. Ama Súa, ama aquella, ama Yuya, no sea ladrón, no sea mentiroso, no sea ocioso. Eso nunca existieron esas normas en el imperio incaico. Esos son inventos, dicen, no se sabe bien, han investigado. Manuel Vidaurre, que fue un político importante en el Perú, fue el primero que habló, ¿no? de que habían estos preceptos, que había dos de ellos en realidad, según Vidaurre, era no robarás, y la otra persona le decía no mentirás, como saludándose. Eso se le ocurrió escribir a Vidaurre. Años después, Guillermo Miller, este inglés que estuvo en las guerras patrióticas junto a Bolívar, peleó en Ayacucho, escribió unas crónicas donde él pone los tres preceptos. Él dice que él había escuchado de que los indígenas utilizaban estos tres preceptos, ¿no? Y la mayoría maquilla Mazúa, y él pone en el libro, en sus memorias, que él había escuchado usar estos tres preceptos, pero sin una base científica, simplemente porque lo escuchó en la sierra. Entonces eso lo recogió Markham en un libro que me dicen que todavía no se traduce, que se llama Lima y Cusco, en 1856. Pero Markham habla de 5 preceptos. Junta a los anteriores el no seas adúltero y no seas asesino. O sea, miren la mezcolanza mental que había. Pero no hay ninguna base científica para decir que los incas vivían con esos preceptos. Esto parece una invención de los hombres blancos posteriores, de Miller, esto. Y esto se populariza aún más y ya se vuelve el lugar común con César de Cantú, un historiador que se llamó Historia Universal, un historiador italiano que lo puso en su Historia Universal. Entonces en Europa también se creyeron el cuento, porque Cantú lo populariza. Antes había quedado solamente en el Perú, como le digo, Miller, Markham, que era un libro que no se había traducido mucho, y Vidaurre. Y después viene un peruanista, Gavino Pacheco Segarra, a final del siglo XIX, que lo empieza a popularizar por Lima. Empieza a decir, sí, que los incas tenían estos 3 preceptos. Pero como te digo, ninguno de ellos tenía ninguna base, no está en ninguna de las crónicas, ninguno de los españoles lo ha contado. No se sabe dónde se les ocurrió esto, ¿no? Sobre todo a Miller. Y los apristas son los que lo popularizan más. Aún ahí a La Torre le gustaba mucho el tema incaico.
¿no? Incahuasi se llamaba donde él vivía, la casa del Inca, y utiliza muchas de las ideas incaicas, y Haya junta el Amamapa, que significa no sea sucio, o sea, metió un sexto precepto. Entonces, en resumen, no hubo bandera incaica y los 3 preceptos incaicos tampoco existieron. Ahora, esto no se le va a quitar la cabeza a la gente, van a seguir creyendo en eso ya no es problema mío. Yo solo cumplo con decirles de que las cosas no son como se las pintaban, y no existió ni la bandera incaica, ni la huifala, ni los 3 preceptos, y hay más mentiras más que se seguiré contando alguna vez de la historia del Perú, porque hay mucho cuento. Los dejo.